Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy te quiero mostrar cómo cubrir una pérgola. No te lo pierdas. No sé si viste mis episodios anteriores, pero esta pérgola normalmente tenía un techo que la cubría acá, una cúpula, y con la nieve lamentablemente se cayó. Así que lo que vamos a hacer hoy es, para tener un poco de sombra, vamos a poner una tela que viene especialmente para ese propósito, que resiste viento, lluvia, etc. Y la vamos a pasar vamos a poner estos ganchitos ahora a una distancia determinada de los dos lados, y luego vamos a ajustar este cable, como ves, similar a los que están acá, pero estos son en realidad para las plantas. Por debajo de eso voy a pasar un cable, en realidad dos cables, uno y otro, aproximadamente 2 metros de distancia, y voy a usar esto para ajustarlos bien y que queden bien tensos. Así que vas a ir viéndome haciendo el paso a paso, y el propósito es que las dos telas van a quedar de este lado para que pueda correrlas cuando haya mucho sol y den un poco de sombra. Así que no te pierdas lo que viene. Estos son los ganchitos que vamos a ir poniendo uno a uno con su correspondiente tornillito cada 27 centímetros de esta tela. Son básicamente 13 de un lado y 13 del otro lado. Y eso es lo que vas a ver haciéndome en un ratito. Uno acá y a los 2 metros el otro. Pero ahora, para poder poner los alambres bien, voy a arreglar un poquito lo que son las glicinas de un lado y del otro, para que queden bien. Ves que están todas de este lado de acá y obviamente se van a chocar con la cortina, así que ahora lo que voy a hacer es pasarlas del otro lado. Bueno, mira, ¿ves? Acá está uno de los cables. Ya lo pasé por un lado. Imagínate que es una cortina, ¿sí? Y lo mismo con el otro cable del otro lado, por los mismos ojales. Ahora fíjate, ¿ves dónde termina el cable? No tiene nada por ahora, pero lo que voy a hacer es exactamente lo que hice en el otro extremo. ¿Ves que vienen estos como tornillitos que tienen? Muestro más en detalle. ¿Ves ahí? Le desenroscas eso y le das una vueltita al cable como hice acá, y después lo ajustas bien. ¿Qué vas a hacer? Imagínate que son las terminaciones estas dos. En el medio le vas a poner uno de estos y te va a permitir tensarlo bien de los dos lados para que quede bien ajustado. Entonces, lo que viene ahora es poner este cable, uno ahí y el otro a los 2 metros,
aproximadamente ahí, y después ya ensamblar todo con estos tornillos. Así que a ver cómo queda. Enganché uno de los alambres, como ves, en el otro extremo. Puse este para tensarlo bien. Ves que la tela tiene estos ganchitos que me viste cómo ponerlos, y lo mismo de este lado. Está enganchado acá y ahí se ve mucho mejor. Lo más tenso que pude ponerlos, porque obviamente tenés que tirar un montón. Es un trabajo que conviene hacerlo, la verdad, entre dos, no solo. Hoy es un día súper ventoso, así que vamos a probarla. Pero básicamente, esto a mano, lo que haces es correrla para acá. Cuando no querés que te tape el sol. Y ahí la tenés. Querés sombrita, la corres como la corrí yo, y cuando querés sol, la dejás como está. Está lo más tensa que pude ponerla, pero obviamente un poco más de fuerza para que quede perfecta. Así que, pero te quería mostrar la solución que encontré para la sombra. Espero que te sirva. Bueno, acá me viste poniendo como un toldito, digamos, a la pérgola para tener un poco de sombra. Es una solución alternativa que encontré para cubrir la pérgola, porque como viste, colapsó el techo con tanta nieve en invierno. Así que vamos a probarla. Por ahora estoy contento con la solución. Mantenete al tanto de si queda o si no. Es una de las ideas que tengo para cubrir la pérgola. Espero que te haya servido, gustado. Si tenés alguna otra idea, algún comentario, comentalo debajo en el video. Y nos vemos en otros episodios por aquí, por este canal, por Travel and Gardening. No te lo pierdas.